Muy buenas. Aquí Muy buenas, está chicos. Víctor. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bienvenidos, chicos. Bienvenidos. Por ahí está Guille también y Alf. Ajá. Ajá. Aquí están todos juntos, chicos. Te Eso armamos, es. Víctor. Nada, hemos sacado ahora la actualización de las rewards exponentials, que es básicamente el que sea algo más exponencial, que era lo que la gente pedía poner realmente, para que sea más atractivo para la gente jugar realmente, que es la gracia del juego, no el holdear y buscar que el precio pumpe. Entonces, que sí, que es respetable, pero la gracia es el jugar y por eso hemos decidido sacar esta actualización. O sea que ahora las recompensas van a ser exponenciales. Por aquí me están preguntando si tienen alguna tabla de recompensas o algo así para verla actualizada. Sí, la vamos a sacar ahora, la vamos a actualizar en el white paper. Y bueno, también, ya de paso que estamos por aquí, estamos viendo que está habiendo mucho revuelo con los tokens que supuestamente, repito, te hemos pagado a ti y al resto de chicos de Tutan, Raed, y aclararlo, ¿no? Que bueno, básicamente la gente está loca porque se han filtrado supuestamente unas imágenes, chicos. No se ha filtrado nada, todo eso es público, está en la BSC Scan, desde siempre se ha dicho públicamente lo que se le ha pagado. Y no entiendo tanto revuelo cuando somos un proyecto que solo tiene el 2,20% de tokens para marketing, que es menos que cualquier otro proyecto. O sea, enseñame otro proyecto que tenga ese porcentaje para tokens de marketing. Y es que encima es mentira eso que comentan, ya que realmente yo a ellos no les he pagado 3.000 tokens. Les he pagado solo 750 tokens actualmente. La cantidad de 3.000 tokens es con vesting. Hasta dentro de 4 meses no van a tener la totalidad de tokens. Entonces, hay que decir las cosas como son realmente y no a medias tintas, como yo digo, que la gente lo malinterpreta. Y en esta comunidad, encima, como hay mucho desconocimiento, es muy sencillo alarmar a la gente o crear food o ganar tu minuto de fama de una manera sencilla, ya que la gente, al ser un poco ignorante en este aspecto, porque ya os digo, todos los pagos están públicos en la BSL Scan. Quien quiera puede ir al top holders y mirar que Unicrypt es una cosa que sirve para eso, para dar vesting a los creadores de contenido. Los tokens de esta gente están bloqueados. Si todos conocéis sus wallets públicamente, lo podéis mirar también. Víctor, acoto también que esto se dijo desde el primer día, que hubo un error y los tokens de mi pago, los 3.000 tokens que tenían vesting, fueron entregados por error a Abdul, a CryptoGamer. No, sí, o sea, eso es cierto también. O sea, la wallet de Abdul tiene el doble de tokens porque son los de Tutan. Tutan no tiene ninguno, lo podéis comprobar también. O sea, no hay problema. O sea, si es que en la vez de Scan todo es público. O sea, no hay más. O sea, y el caso es que si esta gente tiene esos tokens porque los ha comprado. Nosotros actualmente solo hemos pagado 750 tokens por cabeza. Que la gente nos está tachando de que es una barbaridad y realmente no es ninguna barbaridad. Pero bueno, independientemente de eso, vamos a hablar de lo que hemos sacado ahora, que son las recompensas exponenciales, que es realmente lo novedoso y a lo que se le tiene que dar importancia, porque el juego va a cambiar mucho y va a ser muchísimo más rentable el ROI. De esta manera, incentivar a la gente a que reinvierta y a que juegue. Ya hemos visto como otros juegos como CryptoMines no explotaron hasta que no dieron este paso, ya que CryptoMines en principio también era como nosotros, que eran recompensas lineales. Sí, totalmente. Yo me acuerdo que eran totalmente lineales y una vez que pusieron las exponenciales ya la gente se interesó más, ya que el planeta 100 o en este caso la poción 100 aumentó muchísimo de valor. O sea, al principio no daba tanto y cuando aumentó a 450 todo el mundo quería ir al maldito planeta 30. Entonces ya ahora tengo una pregunta. ¿Cuánto paga la maldita poción 100? ¿Tenemos número de cuánto paga? Sí, hemos sacado un medium que hable Guille también si quiere, que lo diga él. Hemos sacado un medium y bueno, Todo bastante mejor explicado. Lo que es la tabla completa ya la sacaremos, supongo que o esta noche un poco más tarde o mañana. Pero la poción 100 ahora en vez de 400 va a pagar 1.000. La poción 100 en vez de 400, 1.000. Subir el porcentaje de win rate al 10%, pues los consecuentes 10.000. Con lo cual, ahora sí que va a ser muchísimo más rentable y vais a tener esa motivación de llegar a ese nivel. 10.000
Al 100%. No. Al 100% va a pagar 1000. Al 100% 1000. Y Eso al 10% 10.000. O sea que al 50% 5.000. Uf, 1000 diarios, sí, 1000 diarios, chicos. 1000 diarios al 100%. Es un buen sueldo. Chicos, ¿qué hacemos? ¿Hago por esa poción? ¿100? ¿Me creo una cuenta al maldito 100? Vale, Víctor, ¿cuándo se va a implementar esto, chicos? Eso es, si no me equivoco, el 20 de enero. Es decir, cuestión de un día, 2 días. El 20 de enero. 100% seguro el 20 de enero, ¿no? Sí, Eso es. Para mañana por la noche. O sea, Ah, a mí pues ya me estamos conviene atacar ahora mismo o esperarme hasta el 20 y no gastar mis usos. Eso es cosa tuya. Eso ya es cosa tuya, ¿no? Ay, no quiero atacar. Pero yo no sé, yo te digo que aproveches, o sea, por mucho que los usos, o sea, no sé, yo intentaría sacarlo ya antes, Ojo, ¿no? chicos, Siempre ojo, que pueda. chicos, porque dice, conociendo a estos chicos, quizás lo saquen mañana. Ojo. Hoy, tengo miedo. Ojo, puto tutan. Es mejor atacar y reinvertir. Obvio. Es que, chicos, yo A insisto. ver, esto básicamente es para incentivar a que la gente juegue y que se dejen tanto de mirar el token y que la gente básicamente mire ya realmente lo que es el juego y no el token, porque aquí te pagan un elixir y tú el elixir lo puedes cambiar o por BRKL, porque sí, se va a revalorizar y más con esto, o lo puedes cambiar por otro token, o de hecho puedes vender, si quieres BUSD, puedes vender el elixir por BUSD directamente en PancakeSwap, que eso es algo que tengo que hacer insistencia, Sí, el que la juego. gente no lo ve. El juego, yo insisto, chicos, que está perfecto. O sea, ya sabéis que a mí me gusta mucho holdear el token. Si no estoy holdeando el token, ¿por qué pensáis que es? O sea, pensad. Porque si tú juegas a este juego, la tranquilidad. Ya sabéis que yo soy un cagao. Yo soy un maldito cagao. Yo en cuanto estoy con $1 arriba o el precio baja de valor, yo claimeo. Pero en este caso no, chicos. Mirad. Vosotros, los que estáis jugando, sabéis la tranquilidad que os da literalmente tener vuestro elixir, que sabéis que vale un maldito $1, y que os vayáis a dormir y os despertáis al día siguiente y veis que vuestro maldito elixir sigue ahí y sigue valiendo lo mismo. O sea, realmente está, en cuanto a seguridad del inversor, te da una seguridad increíble, chicos. O sea, es literalmente la polla con cebolla. Mira, yo creo que todo lo que hacemos es para basarnos en la seguridad del inversor y el único miedo que le ha entrado a la gente, a la comunidad, es el que ha causado gente que es ignorante, ya que no sabe mirar la BSC Scan, o gente que no tiene mucha idea por miedo a la liquidez del Lisir cuando tampoco saben mirar la BSC Scan porque se ve que es mucho más la liquidez, que no es la que aparece en PuCoin. Y ya no eso, que lo que se tienen que fijar es en la reward pool de ORKL, que actualmente está llegando ya a tener una barbaridad comparado con cuando se inició, que solo está en constante ascenso. O sea, estamos hablando de que la pool empezó con 60% de tokens y está a punto de llegar a los 70% de la cantidad total de tokens existentes. Claro, es lo que yo estaba diciendo, Víctor, que no es que el token haya bajado porque la gente esté claimeando. Ha bajado porque había muchos tokens, muchos holders que han vendido. Esa es la realidad. O sea, que no es que la gente esté sacando el dinero de la reward pool, sino que la gente está vendiendo el token que había comprado en el listing, simplemente. Básicamente. Abdul, nos vamos Eso a... es. ¿Qué dices, Víctor? Que eso es, o sea, si es que el mayor miedo que veo yo del inversor en este juego que puede tener es a cómo nosotros hagamos las cosas. Y yo creo que la mayor decepción que está teniendo la gente es de pensar que os hemos pagado a vosotros mucho y es que están totalmente equivocados. Yo os animo, por favor, a que empecéis a utilizar la BST Scan, que todos esos pagos están públicos, que todo eso está público. Os insisto. Nah, pero si es que realmente, y aunque me hubieran dado 3000 tokens de golpe, chicos, tened en cuenta que con la Wiley ya tenían 2700 tokens. O sea, realmente tampoco es tanto. Literalmente, yo he llegado a tener 31.000 tokens. O sea, que he comprado yo de mi maldita wallet. Tenía 31.000 tokens y literalmente no, sigo sin ver mucho 3000 tokens. Repito, insisto, que solamente se me han desbloqueado 750. O sea, realmente. Vamos, Oracle, grande, mintea carajo, no holdeen. Yo no puedo mintear porque no tengo. Yo no tengo.
Y diréis, ¿tienes 3000 ahí token? Mintea, malditos cabrones. ¿Vosotros sabéis cuánta quema tiene esta maldita cosa? ¿Vosotros sabéis cuánto tengo que pagar por todos estos bastones? ¿Tenéis idea acaso? ¿Estáis viendo todos los malditos aquelarres que tengo? O sea, Yo pago $1.300 a diario. pago como $2000 diarios, chicos. $2000 diarios. Estoy pagando. O sea, literal. Sortea, perro. Eso es en el canal de otra persona, chicos. Tumbaste el precio de Abdul Puto otra vez. Sí, fui yo, Santiago. Fui yo. Una muestrita. Mentira. Pumpeaste el token y estás perdiendo 10k. Pumpeaste el token y estás perdiendo 10k. No entiendo. No, maldito perro, porque no tenemos aquelarre. El que venda... Hay una pregunta, Víctor. ¿Cuándo comenzaría ya que podemos mintear y regalarle cositas a la comunidad como tal? Ah, Dios mío, esto otro que quieres regalar. A ver, Dios mío. como podéis regalar tokens y que la gente mintee con esos No, tokens. Como no, podéis regalar no. NFTs, como regalar Ah, NFTs, puta, a eso regalar- se a está regalar tardando más cosas- para a ponerle regalar un cooldown a los cosas, NFTs y que no se puedan hacer ciclos de 0%. Aquí no se simplemente regala nada. para No, cuidar la no, no. economía. Tú tan quieres regalar Yo que- cosas. Aquí No, eso... No, ni el palo. Yo quiero regalar solo mago nivel 1. Yo no quiero regalar token, chicos. No, yo no voy a regalar nada, chicos, ya lo sabéis. O sea, aquí no hay regalo. Quien quiera algo que se lo gane, malditos. Que se lo gane. A lo mejor hay algún sorteo, pero si sorteo es un aquelarre o algo. Pero... Ya veré. Regalen hamburguesas. Sí, hamburguesas tengo muchas. Que se puede pagar... No, que se pueda pagar contratos con el claim. Ahí está. Ese es. Irra Twitch 3. Está diciendo que se pueda pagar contratos con el claim. Eso jamás de los jamases. O sea, literalmente, si ponen eso, el juego muere. Es que la gente no entiende. O sea, la gente no entiende. O sea, La si gente la gente solo mira por el bien propio y no es así. La gente Claro. lo que tiene que mirar es por la economía. Ujú. Chicos, si la gente puede meter dinero del claim, no habría presión de compra. Nadie estaría reinvirtiendo. Porque simplemente con lo que tú estás haciendo al día, tú estás pagando tus propios aquelarres. Entonces, ¿quién compra el token? Nadie compraría el token. Entonces, si no hay presión de compra, solamente van a haber ventas y la gente, al ver ventas, se asusta. Ese es el verdadero problema. Si nada más que hay gente vendiendo y no hay gente comprando para meter en los aquelarres los cristales, la gente se va a asustar y van a vender más. Ese es el verdadero problema. O sea, ahí no está reinvirtiendo. Literalmente está sacando del claim. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tener un tax? ¿De qué sirven los fees? No serviría de nada, chicos. No serviría de nada. Porque la gente reinvertiría, tendría el dinero al momento. El mejor juego de 2022. La nueva fórmula se aplica a todas las pociones, maldito Julián. Pregúntale. Sí, eso es una cosa que te quería preguntar. Las recompensas exponenciales, ¿desde qué poción se hace exponencial? ¿O directamente desde la 1 ya todas son exponenciales? Todas son exponenciales, desde la primera hasta la última. Uy, no, qué bueno. Uy, O sea, no. al fin- Por fin. Gracias que también, perdón, que también tengan esa ventaja los pequeños inversores, ¿no? Que todo el mundo se pueda aprovechar en cierta parte. Por fin estos aquelarres, chicos, van a servir, chicos. Por fin estos aquelarres que hice cuando no sabía ni cómo iba el juego, van a servir, chicos. O sea, literal. Sí, vamos, coño. ¿Qué quiere decir exponencial? Que no va a ser una ganancia lineal. Por ejemplo, si la primera poción te da 1, la segunda te da 2 y la tercera te da, yo qué sé, 4, sería exponencial. O sea, sería lineal, perdón. Pero si la primera te da 1 y la tercera te da 3 y la siguiente te da, yo qué sé, 8 y la siguiente te da 19, eso es exponencial, chicos, que te va a pagar más. Dejé el Discord por tantos negativos y me enfoqué solo en jugar y ahora no sé qué mierda está pasando acá. ¿Becky? ¿Betsy? ¿Bey? ¿Qué te pasa? Se ha alterado. Vale, entonces, el lunes... Bueno, perdón, el lunes no. El día 20, que sería jueves, tendríamos ya metidas las recompensas exponenciales, que van desde la poción 1 hasta la 100. Dentro de poquito, imagino Sí. que sacaréis un... Mañana a las 12 UTC, si no me equivoco, ¿no? ¿Sería, Guille? Sí, eso es. Uy, mañana a las 12 UTC ya sería... Ay, no. Entonces mañana no ataco, cabronazo. Entonces me espero literalmente a las 00 para atacar. O sea, el día 20 cuando empieza el día 20 en horario UTC.
Vale, vale, sí, justamente. Mañana sería 19. Si no me espero a 00 UTCs, ya es 20. O sea que estarían las recompensas exponenciales. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Qué O lindo, sea, qué que lindo. no puedo atacar yo, ¿no? Porque si ataco a las 3 de la mañana, ya tendré que esperarme hasta las 3 de la mañana al día siguiente. Ajá. Eso es. Vale, ¿y qué problema hay con el market, Víctor? Que parece que mucha gente tiene como problemas en el market. Bueno, la gente cuando no tiene esos RKL en la wallet y intentas comprar un aquelarre, un mago o lo que sea, parece como vendido. Y entonces la gente se piensa que todo está vendido y es que no es que esté vendido, es que ellos no tienen un RKL para comprarlo. Ujú. Entonces lo que estamos viendo es de cambiar el mensaje que sale, como no tiene esos RKL suficiente, en vez de que diga este objeto está vendido, que es lo que la gente le confunde. Ajá, vale. Dijeron que no podrían ganancias exponenciales en uno de sus primeros amas, porque eso era solo beneficiar a los más grandes. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora sí, Víctor? Básicamente es lo que estabais pidiendo todos y todos los que todo lo que queríais. No hay más, o sea, realmente es lo que quería la comunidad, es lo que se ha hecho. Básicamente también porque hemos visto que si no, la gente que tiene niveles bajos no No. iban a tener un beneficio rápido y quitábamos mucho al pequeño inversor y solo favorecíamos al grande de esta manera por el tema del RC, que te podía tocar menos de 100 RC. Ujú, ujú. A ver, también una cosa que nos hemos dado cuenta es que al final conseguir un mago de nivel 5, por ejemplo, es muy complicado. Entonces, si tú sumas la dificultad que tiene cada uno de esos magos, hasta llegar a 10 que necesitarás para llegar al nivel 100, por ejemplo, también es exponencial esa dificultad. Con lo cual, poner las recompensas de manera exponencial es solo seguir la línea que lleva la dificultad que tienen esos aquelarres. Aparte de que CryptoMains cuando explotó fue cuando puso las recompensas exponenciales. ¿Cuánto pagaría la poción 1? La poción 1, porque hay gente que solamente puede llegar a la poción 1 y están como interesados en cuánto va a pagar la poción 1. A ver, la poción 1 pagaría lo mismo, porque al ser exponencial, o sea, cada vez te da más recompensa, pero en las primeras pociones la subida no se nota tanto. ¿Piensas llegar a otras comunidades mediante marketing? Sí, háblanos de eso, Víctor. ¿Cómo va el marketing? Yo ayer hablé contigo y me dijiste que estabas preparando algo, que había algo esta mañana. Bueno, ya podéis ver que hay vídeos subidos en la comunidad filipina, en YouTube, por TikTok de filipinos también estamos. Estamos cerrando el trato de traer a un chico como representante de la comunidad filipina, como creador de contenido principal, que es bastante conocido allí. Luego, por la comunidad portuguesa ya hemos cerrado también unos cuantos tratos. Estamos hablando también con Sonecaros, que todos lo conocéis por aquí de Twitch. Estamos hablando con Mía para hacer un amo en portugués. Marketing le estamos enfocando mucho a Portugal, Brasil y sobre todo también Filipinas. Entonces estamos muy centrados en lo que es el marketing. Y ya no solo eso, también hoy Guille ha estado viendo todo el tema de Google Ads, Facebook Ads, banners en páginas web, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, el marketing la gente lo desea y no es que esté viniendo, es que ya está aquí. Realmente ya hay vídeos subidos, ya hay gente de esas comunidades hablando del proyecto, mostrándolo. Perfecto. 5. Ah, háblame de las comisiones, porque la gente no ha entendido una cosita de las comisiones. Chicos, yo quiero, ahora que estéis aquí todos, enseñaros cómo se mira realmente lo que te cobra la Binance Smart Chain por una comisión, ¿vale? ¿Te apetece mintear un cetro o algo para que lo vean o hacer una transacción que tengas por ahí que veas el ID hash? Minteo un mago. Vale, pues no hagas la transacción, no aceptes la transacción. Te comparto. Estás viendo por Discord, ¿no? Sí, no, lo estoy viendo por... Me va con un poco con delay. Espérate, compárteme por Discord, así no me va con delay, que lo estoy viendo otra vez de Twitch. Voy para allá. Sí. ¿Lo estás viendo? Vale. Ahora estoy viendo. ¿Te fijas? Ahí pone Estimated Gas Fee y puedes editarlo, si le das a editar a la derecha. Ahí tienes dos opciones, límite de gas y gas price. Si tú subes el límite de gas, estás diciendo en la Binance Smart Chain que estás dispuesto a pagar hasta esa cantidad.
pero no quiere decir que vayas a pagar esa cantidad. Súbelo si quieres, un poco más el gas price, para que la gente vea que es algo alto. Sería como el slippage, para que lo entiendan. Ajá. Exacto, dale a guardar. Ahora mismo estaría diciendo que estaría pagando 0,2 BNB y la gente dice, oh, eso es un montón. Vamos a pagar. Guardar y confirma la transacción, por favor. Ahí, 0,32. ¿Acepto? Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Víctor. Ahora mismo le está poniendo que le está cobrando $155. ¿Veis, chicos? La gente se asusta. Gente, dale a confirmar, por favor. Te lo pago yo, si no. Ahora es cuando le sale mal a Víctor y me cobran 159. O sea, voy a ir a buscar Dale, dale. mi casa. Confirmamos, chicos, confirmamos, nos la jugamos. ¡Ay, no! ¡Víctor, hijo de perra! ¡Víctor, maldito! Dale ahora. Dale a ver el ID hash de la transacción. A ver cuánto te ha cobrado realmente la BSC. Pero tranquilo, espera que pase la transacción primero. No, Dale, no tiene- dale a no, actividad. ay, no. Pincha ahí. Me ha cobrado 5,43 en total. Vale. Para ser más exacto, dale a donde pone View on Block Explorer. Ajá. Bueno, lo que ha quedado claro es que subiendo el gas price, por mucho que te ponga, no te cobra esos 155. Le estás diciendo a la Binance Smart Chain, a la blockchain, le estás diciendo que estás dispuesto a pagar hasta eso. Eso funciona para que cuando vayas a hacer una pócima, una poción, tú digas, estoy dispuesto a pagar hasta eso y así no te falle nunca la transacción, porque hay mucha gente que se queja que la transacción le falla y eso es de la Binance Smart Chain, no es cosa nuestra, ¿vale? Hemos conseguido reducir esas comisiones mucho. De hecho, ahora CryptoWall, según me han comentado, también la ha implementado. Nos encanta que otra gente lo esté viendo y que también lo implemente, porque es algo que es un error que pasaba en todos los juegos hasta ahora. Y es algo que la gente no se ha dado cuenta, que realmente no es que nosotros estemos cobrando menos en nuestras comisiones, es que hemos conseguido que la comunicación con la blockchain, con la Binance Smart Chain, sea mucho mejor, mucho más fluida y que os cobren mucho menos la Binance Smart Chain, no nosotros. Nosotros en ningún momento os hemos querido cobrar más, os cobramos lo mismo que desde un inicio, lo mismo que pone el white paper siempre. Vale, voy a ver tu transacción. Aquí estamos, enséñanos. Nah, Sí, porque los esto no va. de ayer ya están a 27. Vale, Esta mierda no va. si Voy. abres una transacción y le pones más detalles, te No tiene carga, que no especificar... carga. Esto está petado. A ver, otro. Bueno, pues te debería de especificar el gas fee que es para la BSC y cuál no. O sea, realmente te lo divide en dos y te pone cuánto es lo que te ha cobrado la BSC y cuánto es para nosotros. Exactamente. De hecho, eso que te pone ahí de value 0,01 de BNB, que son $4,73, eso es lo que nosotros recibimos. Pero debería haber otro apartado que Ajá. se llame BSC Fees y ahí te pone exactamente lo que te ha cobrado por esa transacción. No lo que os aparece en MetaMask, sino lo que realmente te ha cobrado. Me da un error hacer la pero- investigación. No sé por qué. Tengo los cristales y el token y BNB. Esos 10 Nail del Azul. Nail Azul, súbele el límite de gas de arriba. A mí también me da a veces algún error. ¿Eso por qué será, Víctor? Cuando da errores simplemente por eso, porque la BSC os pide un gas por ejecutar vuestra transacción y vosotros no le habéis permitido que gaste ese gas. Ya, y encima pero- os cobra el gas y no se ejecuta la transacción. Ajá, Entonces, y yo si te subís digo, el gas Víctor, limit, os va a cobrar solo lo necesario, os va a devolver el resto. Y os insisto, no os va a cobrar lo que pone en MetaMask, os va a cobrar lo que pone en la BSC Scan. Por favor, darle importancia a la BSC Scan, que es muy importante y todos es que la tenéis olvidada. Ajá. Y Víctor, ¿se podría editar de base del juego para que me pidan más gas fee? O sea, literalmente. Sí, pero y entonces la gente me pega un tiro, porque en su MetaMask va a ver que pone una cantidad elevada desde el principio y la gente va a decir, no, es que cobra mucho y nadie se va a meter a la BSC Scan a ver que realmente no cobra eso. Vendrá Alfonso, sí, está cenando, chicos. ¿Cuánto cuesta editar los aquelarres? Creo que habían desarrollado un algoritmo y que de mover tantos NFT ya no iba a ser tan caro, ¿verdad, Víctor? Exactamente, o sea, igualmente nosotros teníamos un impuesto en mover los NFTs, cuando se creaban los NFTs los editaban y desde un inicio, desde el principio que salió el juego, eso se quitó, nunca ha existido eso. Nuestro beneficio por editar o crear un aquelarre nunca ha existido. Lo único que ha sido es la BSC y eso va a través de un algoritmo que efectivamente hemos mejorado y ahora es muchísimo más económico que lo que era antes. Y no es nuestro juego que fuese así, que estuviese mal hecho, es que todos los juegos hasta ahora han sido así. Y otros ejemplos los tenéis muy cercanos que todos los conocéis. Y nosotros conseguimos mejorar eso. Totalmente. ¿Pondrán traspasos entre iguales? Sí, ¿eso cómo lo lleváis?
Víctor, hay A mucha ver, gente que chicos, quiere eso es algo traspasar que lo cosas. tenemos muy en cuenta, es algo que sé que estáis deseando en la comunidad, da mucho juego al proyecto, los streamers pueden hacer sorteos, está muy chulo. Y en la beta ya estaba puesto, ya estaba planteado, se estuvo probando, se estuvo testeando, pero no es lo mismo ponerlo en la beta que ponerlo en el juego. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere hacer eso realmente es hacer círculos, por así decirlo, para hacer claim en 0%, ¿no? No O sea, sé no quién les somos habrá tontos. enseñado, Víctor. No sé quién les habrá enseñado. Yo No te... sé quién le ha enseñado exactamente. No, y tú también nos has enseñado a nosotros de que eso era el mayor error de un juego. Así que estamos trabajando en el cooldown para que la gente no pueda estar pasándoselo directamente siempre. O sea, que lo puedas pasar una única vez y que esa persona que se lo pases tenga que esperar cierto tiempo para volverlo a pasar otra vez y así evitar esos círculos o al menos hacerlos mucho más grandes. No, Víctor, no, me tumbaste mi puto plan, Víctor. No, Hay que cuidar la economía, chicos, hay que cuidar la economía. Abdul Nerferus dice uno. O sea, pero este juego la verdad que me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. O sea, Abdul- nosotros hemos currado mucho en la optimización del marketplace, del minteo, sobre todo Alf y los programadores, que ya tenemos un equipo de programadores bastante grande. Y estamos mejorándolo día a día, y es lo que queremos, mejorarlo día a día. El juego está muy chulo y la economía está muy currada y pensamos que la gente aún no está dándose cuenta de ello, ya sea por desconocimiento del mundo de criptomonedas, que hay ciertas cosas que nosotros hemos obviado, que parezco muy pesado diciéndolo, pero es que realmente la gente le tira muy para atrás el tema de las fees, el gas limit, todo eso, y realmente, si realmente supiesen cómo funciona y pudiesen verlo después, verían que no es tanto, o sea, lo que se les cobra ni nada. Ujú, ujú. Literal, literal. ¿Qué pasará con los NFTs cuando se acaben sus usos? Nada, se quedan ahí ocupando un hueco, están muertos, chicos. Cuando lleguen a cero, están muertos. O sea, se supone que tal en un futuro puede ser que los uses para algo, pero realmente están muertos. De momento, hasta la idea de que van a estar muertos. Y todavía me pregunta a Víctor qué opina de que el precio de Rack esté muy manipulado para que no suba. No sé en qué aspecto lo dice que esté muy manipulado. O sea, simplemente la gente ha causado un food, la gente no está educada en el mundo de las criptomonedas, ha pensado lo primero que le han dicho y el precio ha caído. No hay más, o sea, no está nada manipulado. De hecho, es el precio, yo diría, que más descentralizado, ya que permitimos que cualquiera haga trade con él. Sí, O sea, esa es la realidad. hay como un grupo de gente que dice que el precio está manipulado por traders. ¿Qué opinas de eso, Víctor? Pues chicos, o sea, en caso de que sea verdad eso, una, está fuera de mi desconocimiento, dos, lo dudo mucho, ya que realmente hacer eso no va de mala manipulación económica, sino también del sentimiento generalizado del mercado, que es lo que manipula una gráfica. Que por ese aspecto, pues sí que puede haber gente que está haciendo olas de food y ya no es, pero sino vosotros la comunidad la estáis creyendo en vez de informaros, hago hincapié. Pero bueno, manipular el precio económicamente por traders, yo diría que no. Somos un token que siempre hemos hablado de la descentralización y que no haya una manipulación ni nada por detrás que lo manipule. Entonces es ilógico pensar eso y bueno, se puede ver todo como hago, insisto, en las transacciones. Que dejamos siempre que compra y venda de quien sea, que hay bots, que hay... Y nosotros no impedimos nada ni hacemos nada de eso. Pero bueno, Víctor, Pues nada, en general, chicos, un placer. Siento el hate que te ha caído por nosotros y bueno, un abrazo y te seguirá cayendo No, más. No, si yo tengo claro que hate motivo, si no food. ¿Cómo? No se te escucha, Víctor, se te corta. Que yo lo único que pido, entiendo que la gente siempre va a criticar, hagas las cosas como las hagas bien o mal o mejor o peor, siempre vas a tener críticas, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo, que sean críticas con razón, con motivos, con pruebas, no cosas inventadas y sobre todo cosas que no tienen lógica, ¿no? Eso es lo que pido y sobre todo que cuando hayan críticas que no sea por ganar tu minuto de fama, que eso es importante también. Literal. Bueno, Víctor, muchas gracias por pasarte. Vamos a estar aquí viendo la tabla y muriéndonos un poco. Y nada, ya sabes, siempre eres bienvenido aquí. Un abrazo. Espero que os haya gustado. Un abrazo, gracias a todos vosotros y al chat. Gracias, hasta luego.